Las lunas nuevas marcan la pauta para activar una zona de nuestro horóscopo. Mes a mes se va activando. En este caso corresponde donde está ubicado Géminis, los gemelos, el gemelo oculto, el que nos permite hacer un contraste constante, pero también el que muchas veces y lastimosamente termina buscando chivos expiatorios para buscar, yo no soy ese gemelo oscuro y echarle toda el agua sucia a aquello que supuestamente no me representa y que supuestamente es la fuente de todo mi mal. ¿Sí? Entonces, activar una luna nueva en un punto del zodiaco es cambio de regente, cambio de rey. El rey nuevo entra, el viejo rey se apaga. El rey de la terquedad taurina se pausa y empieza el rey de la mutabilidad, de las posibilidades, del aprendizaje, con algunos bemoles que ya vamos a ver porque, como dice Rafa, no es una luna totalmente geminiana. Querido Rafa y querido Negrito, porque es que eso sí. Bienvenidos a nuestro clásico de los jueves. Gracias por estar aquí, Rafa, Negrito. Querido Juan Carlos, querida audiencia, qué grato estar nuevamente acá con Negrito, que ya como vino el frío, bueno, acá lo saluda, él ya tiene su abrigo, ya tiene el look de la temporada de este invierno del 2025, así que bueno, ya está aquí, y bueno, ya siempre se quiere estar presentando los jueves y saludarlos a todos, mandarle un gato saludo, está bañado, ya está peluqueado de la otra vez, así que bueno, acá va a estar atento, acostado en mi cama, como siempre, escuchando la tertulia. Divina esa naricita. No, 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 no. Bueno, apenas para Géminis aquí. Eso mismo, eso mismo. A ver, a mí me interesa ver a Géminis en cuanto a que viene de Tauro en el siguiente sentido. Yo siempre veo como que Tauro veía una situación en bloque. Ejemplo, Tauro estaba contemplando una pradera donde estaban las ovejas, donde estaba la casita y donde estaba el pasto, ¿sí? Y los árboles. Pero veía todo en una unidad, en bloque. Cuando aparece Géminis en el zodíaco, empieza la fragmentación y como empieza el mundo del lenguaje, ese bloque deja de ser una unidad para justamente poner palabras y rotular, es decir, árbol, cabaña, ovejas. El contexto es pradera. Pasa que Géminis muchas veces justamente pierde el contexto porque empieza a rotular mucho más fino. Entonces, la energía taurina, que es una energía que fue condensada de la explosión de Aries, en Géminis justamente lo que empieza es a disiparse, ¿sí? Pero ahí es donde aparece el mundo del lenguaje. En la fase zodiacal, esta tercera de Géminis, como aparece por primera vez un otro en el zodíaco, tanto Aries y Tauro estaban solos, ¿sí? En el viaje zodiacal aparece un otro, aparece el mundo de lo que es el lenguaje. Por eso, como bien decía, yo considero de que esta luna nueva es una gran semilla para hacer una inspección muy fuerte sobre las dualidades, sobre ese gemelo que está dentro nuestro, no tanto el gemelo que está afuera, no tanto el otro, porque es una luna que ahora veremos bien, tiene un trígono con Plutón, entonces permite ir a la sombra de aquel gemelo que está negado dentro nuestro. Dios, camino que este primer paso, esta primera pauta que diste de interpretación me encanta, Rafa, porque cuando entramos a la zona de Géminis empezamos a hacer comparativas porque empezamos a discernir el bloque. Empezamos a cortar el bloque, como bien mencionas. O sea, en Tauro puede ser que exista todo, pero no discierno qué es qué. Simplemente sé que existe un algo. Y en Géminis empezamos a decir, ¿y ese algo por qué está? ¿Para qué está? ¿De dónde viene? ¿Qué hace? ¿Para qué sirve? Sí. ¿Le puedo encontrar otra utilidad? ¿Y qué tal si con ese algo lo porciono y además lo negocio y lo vendo y empiezo a generar una interacción con ello, ¿no? Una interacción social. Y además empiezo a reconocer lo que tengo porque cuando le pongo un precio o empiezo a negociar con ello, entonces me doy cuenta eso está barato, eso está costoso, eso vale la pena ponerle un precio más alto. Y empiezo en esas comparativas que me permiten también reconocer ese ambiente y además
integrarlo socialmente. eh, Porque gracias a poder discernir las partes y ponerles unas etiquetas, también me permite compartirlo y decir, es muy distinto a tengo un gran bloque. O decir, mírelo, ahí está. A decir, eh, te voy a hacer un inventario de lo que tengo. E incluso te puedo contar para qué sirve cada cosa. ¿Sí? Y de esa manera, entonces también tú te empiezas a dar cuenta, wow, cuántas cosas he estado desarrollando en el tiempo, ¿no? Es un momento también de el aprendizaje de verme, de reconocer las piezas. Bueno, es que justamente estamos hablando de una luna, ¿sí? Entonces a nivel emocional es donde empieza la etiqueta emocional, ¿sí? Justamente a ponerle un nombre y apellido a cada emoción. Entonces, toda luna nueva en Géminis tiene un poco la matiz esa de poder reconocer desde un sentido racional el mundo emocional. En Tauro pasaba por el cuerpo, ¿sí? Se expresaba y se lo vivía los cinco sentidos del cuerpo. Ahora lo empieza a vivir la mente. Entonces, una luna nueva en Géminis siempre da la oportunidad para, bueno, quienes están así quizá demasiado emocionales, de poder ver un poco las cosas más con lingüística, racionalmente. Ahora, quienes están muy racionales, ¿sí? Justamente lo que puede hacer es que eh, cargue la cuestión lingüística y racional. Entonces ahí se haga más laberinto. Eso depende de cada uno, me parece. Y además, como está en aspecto con Plutón, la lunación, ese laberinto que me puedo llegar a hacer, aunque está en un bello trígono, pero no importa porque es que la energía de Plutón es la energía de Plutón, ¿sí? Me puedo hacer una obsesión de unas ideas que, que martillan y martillan. Lo importante con las ideas y con tanta energía geminiana en este momento es pasarlo a la acción, no quedarnos solo en la mente, ¿sí? Porque hay mucha energía, demasiada. O sea, yo diría, Rafa, que los signos más energéticos del zodiaco son Aries y Géminis. O sea, cuando tú ves una supremacía de planetas en Géminis, tú sabes que esta persona es hiperactiva, es de movimiento, no se pueden quedar quietos, no se pueden quedar sentados, ¿sí? Lo mismo cuando hay mucho en Aries, también sienten que el fuego está bajo los pies, haciendo de las suyas, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, es una lunación también, sal a caminar. En lugar de quedarte pensando o de quedarte obsesivo con unas ideas que martillan y martillan, y yo por qué no respondí esto, y yo por qué no dije esto, y yo por qué no hago esto. En lugar de quedarme ahí, inmediatamente camina. ¿Sí? O sea, mira lo nocivo que es, por ejemplo, cuando tú estás triste, deprimido y llorando y llorando y llorando, y de repente tienes ganas de ir al baño y te levantas de la cama y vas al baño, o de la silla y vas al baño. Cambia algo, dejas de llorar por un instante, te sacas las lágrimas y como que el movimiento te activa en otra nueva dinámica. Esto es algo muy importante para esta lunación. En lugar de quedarte pensando o en el celular ahí simplemente mirando, mirando, muévete, camina, sal a caminar una cuadra, mira al vecino, saluda a los vecinos, ve a la tienda, cómprate algo en la tienda, una bobada, un dulcecito. Pero ese camino hace que se renueven los pensamientos y haya algo diferente. Bueno, este es uno de los motivos por los cuales yo pienso de que no es una luna nueva en Géminis típica, convencional o bien geminiana. Porque está el trígono con Plutón, que justamente lo que hace es de toda la disparidad o de todas las múltiples opciones geminianas, eh, intensificar en un punto o poner los huevos en un cesto, como lo hace Plutón. ¿Sí? Tiene un trígono, o sea que es un facilitador para eso. Por otro lado, con esto que estás hablando de materializar y de llevar a la acción las ideas, bueno, tiene un sextil, tanto el Sol, la Luna como Mercurio en Géminis, con Saturno que ya va a haber entrado en Aries. ¿Sí? Qué importante y qué bueno esto porque Saturno, bueno, justamente puede materializar, bajar a tierra todas aquellas ideas geminianas y sentires geminianos, y en Aries se va poniendo a cierta marcha en acción, ¿sí? Y además, también hay un sextil de los planetas en Géminis para con Neptuno, que también está en Aries con Saturno. Entonces,
También es un Neptuno que permite que Géminis no se pueda exceder racionalmente, sino de que apele a la sensibilidad, que apele a la intuición, que apele justamente a una empatía que va más allá de los pensamientos. Ahí es donde yo creo que esta luna no es una luna geminiana como si estuviésemos analizando simplemente, bueno, Géminis, ¿sí? Porque hay matices que le quitan un poco la esencia geminiana. A ver, lo veo como un Géminis más ordenado y como un Géminis en el cual puede, dentro de todas las opciones, escoger alguna para poner toda la energía por Plutón, ¿sí? Y además un Géminis que tiene una dosis de sensibilidad alta por Neptuno. Entonces, por eso es donde yo creo que no es una luna en Géminis convencional. Mm. Sí, y es que, Rafa, como tenemos durante varios años, vamos a tener estos aspectos de los transpersonales que son energías invisibles, son energías del misterio que empiezan a ser parte de la vida, son energías que buscan romper estructuras egoicas que nos han servido como una matriz para sacar adelante nuestra sociedad y nuestra cultura, pero que en un momento determinado, cuando llega un transpersonal, dice, ya es suficiente de esta maternalización que se ha vivido y necesitas abrirte a una nueva etapa. Entonces, estos son estos dos, esta cometa que arman los transpersonales, ¿sí? Que está buscando como eh, entrar en unos nuevos tiempos, entrar en unas nuevas dinámicas. ¿Sí? Y esas dinámicas, cada vez que un planeta hace conjunción, cuadratura, oposición, algún aspecto importante con, con esa cometa, con esa cola de la cometa que están dando allí, pues entonces se vuelve un activador, un motivante para empezar a nivel humano a sacar con hechos eso que los transpersonales están tratando de mostrar. En este caso, pues es la lunación, nada más ni nada menos, la que está en orbe con casi en conjunción con Urano, em, y, y en aspecto, pues por supuesto, inmediatamente con Plutón y con Neptuno, ¿sí? Lo cual para mí está mostrando como si los gemelos que entran allí con su mutabilidad y sus niveles de aprendizaje amplios, estuvieran preparando, labrando territorio para explorar y aprender de cosas diferentes y nuevas, para salirnos de la terquedad de que lo único que veo es de esta manera y punto, esta es mi verdad y no existe más, para empezar a renegociar Géminis con otras posibilidades, con otras visiones, con otros ámbitos, una renegociación, llamémoslo, eh, que a nivel interno es como si me estuviera dando la oportunidad de escuchar nuevas cosas, entender nuevas cosas y ponerle nombre a algo que yo ya consideraba que tenía nombre y apellido. Y es como, no, esto se puede llamar de otra forma o puede servir para otra cosa. ¿Sí? Entonces, yo pensaría que esta es una luna nueva que es de apertura a una percepción distinta, porque va muy de la mano con el fin de los tiempos saturninos. Es decir, cuando hablo del fin de los tiempos es porque Saturno es Cronos, el tiempo, que está en Pisces, y para ese día de la luna, el día anterior, el 25, 2 días antes, Saturno entra en Aries. ¿Sí? Entonces es como está diciendo, arrancamos una nueva historia y para arrancar una nueva historia, nada mejor que la mutabilidad de Géminis, con su curiosidad, con la posibilidad de preguntar que tiene Géminis, con la posibilidad de hablar del tema para coordinar. Y en todo este proceso es como si tuviera una energía extra para abrir la puerta a lo diferente. ¿Sí? Lo más importante de esta apertura de puerta es no quedarnos en la proyección oscura de buscar chivos expiatorios para hacerme lucir mejor. ¿Sí? Es que fíjate cómo es de diferente cuando yo puedo expresar mis recursos y mis valores radiante a cuando los expreso diciendo, ah, porque mi hermano no lo hace, porque mi vecino no lo hace. Entonces yo soy radiante. ¿Sí? De alguna manera, con Géminis debemos cuidarnos de sacar más bien lo que tenemos por lo propio y no por la comparativa
negativa buscando chivos expiatorios opuestos a lo que yo quisiera hacer. Bueno, fíjate qué interesante porque justamente es una lunación como para explorar nuestras dualidades y eso es lo que va a dar nuevos comienzos y poder hacer una exploración interna, porque ese gemelo que está en sombra, que desconocemos, al haber un trígono con Plutón, de alguna forma es como atreverse a hurgar para escuchar qué tiene que decir ese gemelo, ¿sí? Y cómo es que opera dentro nuestro. Y a su vez, Saturno es traerlo a la realidad y poder hacerse cargo de que todos tenemos dualidades, ¿sí? Y lo interesante es cómo se gestionan, pero primero reconocerlas. Para dar lugar a estos nuevos inicios y para dar lugar a esta mutabilidad que hablas, y para dar lugar justamente a la magia de Géminis, de la versatilidad, de adaptarse a diferentes situaciones, también tenemos que reconocer aquel otro gemelo que teníamos ahí que se puede adaptar de alguna forma. Pasa que, bueno, cuanto más negado esté, es donde más temor o más daño sentimos que nos puede llegar a hacer, ¿sí? Pero justamente puede ser un gran recurso. Me parece que es una gran luna para hablar con uno mismo en voz alta, para mirarse al espejo y hablar con uno mismo en voz alta, ¿no? O como para cualquier tipo de ejercicio de escritura personal para poder reconocer aquellas áreas que estaban ocultas. Yo creo que todo lo que tiene que ver la comunicación con uno mismo, es más, la veo más como una luna geminiana personal con uno que con otros. Lo veo más de esa manera, como una semilla desde ese punto de vista. Mm. Y siguiendo esa línea, como Júpiter prácticamente va a salir de Géminis durante esta regencia de esta luna nueva, ¿sí? Porque sale el 9. Entonces, de alguna manera, Júpiter ahí en Géminis ha estado poniendo en evaluación dogmas y creencias en la vida real y práctica. Y tal vez esta luna nueva lo que puede llegar a invitarnos es cómo me estoy hablando ya con respecto a una serie de dogmas o creencias que traía yo, que las cuales me han construido y que ahora tengo el momento para revisarlas, hacer algo diferente con ello e incluso si hago algo que sea no tanto por un esquema mental ideal, sino como Júpiter va a entrar en cáncer porque lo siento, porque ya lo tengo como una vivencia, como algo incorporado. Entonces, qué buen momento para hablarnos bonito internamente, para hablarnos no dogmáticamente, sino inspiradamente en torno del aprendizaje, de ver que no tiene sentido seguir peleando por unos dogmas ajenos, heredados, sino más bien cómo percibo yo esos dogmas y cómo los empiezo a mover en mi entorno. Y fíjate qué interesante es con esto que decís, que esté Neptuno junto a Saturno, porque si no estuviese Neptuno y estuviese sí Saturno haciendo sextil para los planetas en Géminis, cuando hablamos con nosotros mismos puede aparecer el juicio, la autocrítica, la vara alta, bueno, que justamente que estemos hablando con un juez más que con el gemelo en sombra, pero Neptuno lo que hace es suavizar todas esos matices saturninos y darle otro nivel de empatía para con nuestro gemelo en sombra. Entonces ya no es tanto el juez. Por eso el hecho de que esté Neptuno genera también la magia de esa comunicación interna con uno mismo. Rafa, esta lunación se va a hacer el 27 de mayo en algunas regiones, en otras el 26 de mayo por la hora que se da. Esto es hora universal, longitud y latitud 00, en donde curiosamente también por la hora que se da a nivel mundial, cuando hacemos la carta natal del punto exacto, cuando el sol y la luna se dan ese besito, tenemos entonces un ascendente en Aries con una Venus conjunción Quirón y parte de la fortuna allí, porque el parte de la fortuna va a estar siempre en casa uno en lunas nuevas. Entonces, para mí también está mandando un mensaje, el proceso, de poder ver y valorar de cómo las cosas injustas y absurdas de la vida, Quirón, pueden llegar a convertirse en una gran virtud, Venus, ¿sí? Y que en la medida en que haya mutabilidad al nuevo ciclo con Géminis, pues puedo aprender de esos procesos mucho para dar la pauta
hacia los nuevos tiempos, Saturno que entra en Aries. Entonces, yo pensaría que ese Venus Quirón es supremamente importante manejarlo de manera consciente, porque de manera inconsciente en Géminis lo que puedo llegar a hacer es buscar los culpables de las injusticias y querer reparación con venganza, eh, con venganza muy ardida, y buscar con Géminis entonces el gemelo oculto, oscuro afuera. ¿Sí? Entonces, Afuera. Caín y Abel, mato a mi hermano. Jesús y Satán. ¿Sí? Entonces siempre los gemelos ocultos están mostrando la sombra, cuando en realidad lo que muestran es una unidad. Es decir, si yo logro conciliar el día y la noche, entendiéndolos que cada uno tiene su sentido, en ese mismo instante, entonces la polarización pasa a otro nivel y simplemente pasa a ser los dos polos que están nutriendo el movimiento y la acción. Una foto no es nada sin el contraste, no es nada. Y el televisor no es nada si no tiene brillo y contraste, no se ve, ¿sí? Es decir, nosotros no seríamos nada si no tuviéramos noches de descanso y buenos amaneceres. Pero si no trabajamos bien el día y estamos negando la noche, entonces no tenemos energía para el día siguiente porque no dormimos. En fin, es decir, la polaridad, en lugar de ser algo para satanizar y decir, ese gemelo oscuro es el malo, es el que hay que erradicar, no, es el que me permite ver un reflejo, un reflejo, ¿sí? Entonces, cómo es de importante reconocer con, lo que aparentemente es sombra, reconocerlo como algo íntegro, como algo que me permite más bien armar el rompecabezas? Sí, sí, además, bueno, con este trígono entre Venus y Marte, también eso delata de que es una luna nueva que más allá de la racionalidad de la mente es de pasar a la acción, claramente, ¿no? Al estar estos dos planetas en fuego. Sí. Bueno, Rafa, hagamos algo como muy expedito, así como muy interesante para cada signo del zodiaco. ¿Qué te parece si nos cuentas un poco qué representaría esta lunación en Aries, para Perfecto. Aries? Para Aries o para quienes tengan el grado 6 en Géminis, ¿sí? Esta lunación trae justamente la gran oportunidad del diálogo con el gemelo en sombra, trae la oportunidad de utilizar la escritura como como vía terapéutica. Esta lunación al caer en la casa 3 y al tener un sextil con Saturno y con Neptuno en el ascendente para Aries le permite conversar con la nueva versión que está gestando de sí mismo. Yo siempre pienso que Saturno y Neptuno es como aquella versión ideal que uno quiere ir construyendo del yo. Entonces, ¿qué mejor que conversar con aquellas zonas que estaban restringidas o de las cuales no había acceso dentro de la mente, porque es casa 3, justamente para poder alimentar a ese Saturno y Neptuno que quiere alcanzar la mejor versión ideal de uno mismo? También me parece interesante que al tener un trígono con Plutón en la casa 11 para Aries, esté la gran posibilidad de poder focalizar socialmente en un grupo de gente y que no sea una disparidad de lo geminiano como puede ser comúnmente, sino decir, bueno, este es el grupo en el cual quiero poner toda mi energía o quiero centrar mi energía o en estos proyectos quiero centrar toda la energía. Sí. Sumarle solamente que como Saturno está entrando en tu signo, querido Aries, esta es una muy buena oportunidad con este sextil, a medida que tú te permites tener conversaciones con colegas, con hermanos, con amigos, para poder entender un poco más este mensaje que trae Saturno y Neptuno para tu signo zodiacal durante más de 2 años. O sea, se está armando una gran semilla, una gran visión, y es momento de verbalizar para entender lo que te está pasando internamente. Entonces no te quedes callado, socializa, intercambia. Ujú. Bueno, Rafael, cuando lo miramos para el signo de Tauro, esta lunación cae en casa 2. Al caer en casa 2 es un muy buen momento para que eh, puedas verbalizar tus recursos. Habla con tus compañeros con qué cuentas, qué tienes.
negóciate, permítete contar lo que eres, porque ahí hay un potencial. Entonces, cuando tú hablas un poco de lo que tienes, otra persona dice, oye, ¿has dado cuenta que eso que tienes ahí es un tesoro? ¿Sí? ¿Por qué no lo usas más? ¿Por qué no te pones más en actividad con ello? ¿Sí? Entonces, para Géminis es un momento de encontrar también un trabajo que me permita em, tener una mejor entrada, un mejor recurso. Es como si también se activaran, o sea, para Tauro, perdón, para Tauro, ¿no? Estoy diciendo para Tauro. Es como si para Tauro se le activaran un doble ingreso, doble trabajo, dos formas de hacer dinero, dos formas de tener un recurso. Sí, lo que le sumo también es que cuando Tauro conversa con su caja de herramientas, que las tiene el gemelo en sombra, las puede hacer luz justamente para que se evidencien con Plutón en el medio cielo y que saquen toda la potencia para poder ejercer algún tipo de emprendimiento, algún tipo de tarea nueva, una imagen sociolaboral diferente, pero bueno, justamente al poder discernir qué es lo que tiene en la casa 2, ahí es donde lo puedes ejecutar en la casa 10, en el medio cielo. Bien, Rafa, entonces, ¿qué tal para Géminis? ¿Cómo te parece esto? Bueno, para Géminis o para el grado 6 en el ascendente, en Géminis, justamente les cae en el área del ascendente que tiene que ver con aquellas situaciones de destino, cómo se ve de afuera. Entonces, yo creo que es fundamental que aquí Géminis, las situaciones que aparezcan, pueda darles las dos interpretaciones a una misma situación, ¿sí? Las dos miradas, y que permita que ese otro gemelo pueda ver esa mirada alternativa, que no sea una sola mirada. Y además, como Géminis va a tener el trígono con Plutón en la casa 9, lo que le permite es poder cambiar o ahondar en sus filosofías y cómo ve la perspectiva de la vida, pero para eso tiene que explorarlas con el gemelo oculto. Si no, es como que se queda con una sola parte de la historia. Se queda con la versión recortada del todo, ¿sí? Y esa casa 9 Plutón ahí va a estar yendo con todo, con una sola parte de la versión. Entonces, no solo que puede ser muy radical, sino que también no abarca otras opciones. Entonces ahí puede ser que pase a ser cerrado justamente. Yo creo que además, como el ascendente tiene que ver con el cuerpo, y estábamos hablando de una luna de acción, qué mejor que poner el cuerpo en movimiento, qué mejor que poder, a ver, tener un diálogo con el cuerpo, ¿sí? Si se quiere, de alguna manera. Tener un diálogo con el cuerpo físico y poder estar atento a qué es lo que necesita o qué es lo que desea el cuerpo más allá de la mente. Porque recordemos que siempre pensamos que la mente está como por fuera del cuerpo, pero termina siendo una parte más. Mm, sí. Y bueno, querido Géminis, esta es la lunación de tu cumpleaños. Entonces, primero que todo, feliz cumpleaños. Este es un Feliz retorno cumpleaños para todos solar, los Géminis en el mes de Géminis. el mes de Géminis. ¿Sí? Esta lunación, entre otras cosas, te puede traer la conciencia de donde te has querido expandir y no has podido porque Saturno te ha limitado. Y entonces es como si con este sextil en este momento con el que entra, pudieras decir y ordenar la vida para decir, a ver, ¿por qué es que no he podido expandirme en esos ámbitos? ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Cómo me ha faltado la responsabilidad o la madurez para enfrentar ciertas cosas? Y es como empezar a cultivar esos recursos que me permiten ser más responsable para sacar adelante el proyecto. Esto va matizado también con que en junio 9 Júpiter entra en cáncer en tu sector de 2, lo cual te puede permitir ya con esa visión responsable de las cosas, empezar a construir de una manera más activa eh, y tener de pronto unos recursos generosos y abundantes que te permite sacar eso adelante. Unos recursos de suerte que aparecen por ahí, con los que no Así es. contabas. Sí. Bueno, Rafa, y entonces, cuando miramos a cáncer, vemos una lunación que cae en casa 12. O sea, para los cáncer, si el grado 6 te cae en casa 12 o si eres ascendente en cáncer o sol en cáncer, eso está hablando de un mes para
hacer como una síntesis de todo un proceso, leer entre líneas la vida, eh, date la oportunidad de analizar tus sueños, tus pensamientos, porque esto es la antesala a tremendo nacimiento y tremendo año que viene con este Júpiter entrándote en tu espacio vital. Entonces, como tal, es como si tuvieras una intuición muy activa y, por otro lado, en los momentos de descanso, permítetelos, busca también momentos de refugio y descanso para esta lunación, porque ahí es donde viene una gran inspiración para lo nuevo que va a venir con Júpiter ahí entrando en tu signo cáncer. Sí, para cáncer o para la lunación en la casa 12, lo que sí le sumo que es una gran oportunidad para que aflore, bueno, lo que estaba oculto en el halo del inconsciente, ¿cierto? Como bien decís, por medio más que nada de imágenes oníricas, de sueños. Yo creo que es un gran momento para incurrir a terapias alternativas, que es muy digno de la casa 12, por ahí puede haber varias respuestas acerca de cuestiones que están ahí ocultas. Y también cáncer se va a ver muy demandado de maternar a todo el mundo, con esta luna digo, de maternar desde la palabra, ¿no? A todos, entonces puede estar bastante como requerido de contención materna, de dar contención materna hacia los demás por medio de la palabra, ¿no? Como esa palabra tranquilizadora hacia el resto. Bonito eso. Sí, sí, buenos consejeros en este instante, ¿no? Sí, sí, Mm. sí, sí. Muy bien, para Leo, para el grado 6 de Géminis en la casa 11, aquí es donde todo lo que tiene que ver con los grupos y las amistades, Géminis puede, a ver, como escoger dentro de su agenda de gente la persona o las personas, pero poquitas, en donde genera vínculos más íntimos, porque Plutón está en la casa 7, ¿sí? Y el trígono de Plutón hacia la luna nueva justamente lo que hace es como que dentro de la casa 11 se hace una suerte de exploración vincular para luego elegir dónde es que se intensifican esos vínculos, ¿sí? Aquí Géminis no puede estar en todos lados con todo el mundo al mismo tiempo, entonces tiene como que escoger. Entonces me parece que es un gran periodo desde ya para Géminis de sociabilidad, pero de sociabilidades también más, un poco más exclusivas o en ambientes un poco más cercanos y no tan superficiales. Lleva a interacciones sociales muy profundas. No con todo el mundo, ¿sí? Rafa, y es que los amigos y la interacción social, el grupo social al que pertenecemos es el que nos permite visionar un futuro. Cuando estamos nosotros en la secundaria, estamos con nuestros amigos del colegio y estamos allí todos, digamos, reunidos con unas situaciones similares, viviendo con papá y mamá, teniendo y jugando ciertas cosas, ¿sí? Entonces es nuestro grupo. Pero después pasamos a la universidad y cada uno elige un pregrado distinto. Entonces esas amistades se rompen muchas veces y empezamos a generar nuevos vínculos, no sé, en ingeniería, en psicología, en donde estamos estudiando, ¿sí? Para posteriormente, no sé, tenemos un hijo y entonces empezamos a hacer grupos con las personas que también son papás. Y ya las personas Claro. que no tienen hijos, entonces empiezan a quedar rezagadas en nuestro círculo de amistad porque no entienden por qué es que llegamos tarde, porque tenemos que velar por toda la familia, porque no podemos llegar descomplicadamente, sino siempre porque estamos ya maternando, paternando, ¿sí? Entonces eso hace precisamente que un Plutón en Acuario esté definiendo los grupos por un cambio de visión radical. ¿Sí? Entonces fíjate a nivel global cómo se empiezan otra vez a cambiar los grupos. Ya Estados Unidos no es tan amigo de Europa, porque entonces ya los intereses no son los mismos. Es decir, varían. Esto no está ni bien ni mal. Yo lo que quiero mostrar con esto es que cuando hay una lunación en casa 11, puedo ver que tal vez estoy entrando en una nueva etapa con un grupo poblacional de amigos, sobre todo en trígono con Plutón, que me está poniendo en evidencia que los intereses que teníamos en común se han ido variando, entonces estamos madurando en ciertas cosas. Por lo tanto, una luna nueva allí en Géminis, después de que pasó Júpiter allá, está mostrando abrirse a la posibilidad de entrar en nuevos grupos que me permitan visualizar un nuevo futuro,
una nueva forma de hacer las cosas hacia adelante. No está mal, porque es que Leo, como tiene tantas lealtades con los amigos y es tan fiel en ciertas cosas, le cuesta mucho trabajo entrar en esa nueva etapa por las lealtades y las fidelidades a las que debe regirse. ¿Sí? Pero esta lunación con Plutón de por medio en Trígono está diciendo, no pasa nada, es que la vida evoluciona, somos proceso. Sí, así es para Leo. Bueno, Rafa, y para Virgo, esta lunación cae en medio cielo. Es una lunación que está hablando de, de cómo hay una cosecha que debe ser vista, reconocida y además puesta en utilidad al servicio del trabajo, del mundo, de todo lo que has venido trabajando durante, desde tu cumpleaños hasta la fecha. Es un momento de ponerlo en evidencia, en acción. Eh, También es un momento en donde las figuras parentales se ponen sobre la mesa de la conciencia y seguramente se tienen que tomar o decisiones o acciones o negociaciones con los padres o las figuras parentales. Algo puede llegar a pasar allí también con ello. Es un momento en donde la vida te está diciendo para qué eres bueno y como sabes para qué eres bueno, no te lo guardes. Hazlo visible y hazlo reconocible. Sí, también es excelente momento para Virgo para difundir un proyecto, difundir un emprendimiento, para justamente hacer, bueno, correr la voz sobre aquello nuevo que está emprendiendo y yo creo que mejor momento que para aquellos proyectos que estaban en el cajón, sacarlos y que se multipliquen. Pueden haber unas muy buenas ideas en este instante porque como Mercurio está allí en punto medio entre la lunación y Urano, Ujú. entonces es posible, querido Virgo, que te cae un rayo de inspiración, entonces ejecuta, no, no te quedes en el pensamiento, ¿no? Mm, Hazlo. Así es. Muy bien, para Libra o para la luna nueva en casa 9, el grado 6 de Géminis en casa 9 está la gran oportunidad justamente de poder explorar filosofías que estaban ocultas, creencias que quizás estaban negadas, creencias que quizás estaban negadas por alguna suerte de alter ego muy moral propio. Entonces acá Libra tiene la gran posibilidad de poder eh, como encontrar otras variantes a lo que es su propia fe, si se quiere, ¿no? Con fe no me estoy refiriendo solamente a lo religioso, sino a las expectativas que hay. Poder plantear otros escenarios de expectativas a futuro. Y me parece muy interesante que al tener esta lunación, el trígono con Plutón en la casa 5, justamente esta exploración de expectativas pueden hacerse arte y creación, ¿sí? Es un gran momento para Libra para poder explorar o tener aprendizajes que tengan que ver con actividades de arte que luego pueda plasmar. Todo el área de estudios, Libra lo tiene muy beneficiado para también para poder interiorizarse en la parte de intereses de estudio ocultos, ¿sí? Eh, Eso me parece muy, muy interesante. La parte vocacional, no me salía la palabra. Ocasional. Esa, La parte, no me salía la palabra. sí. La parte vocacional oculta. Entonces pueden aparecer vocaciones que estaban ocultas. Y eso a los Géminis es intentándolo y ir inspeccionando el panorama. Sí, querido Libra, estás alistando el camino para la entrada triunfal en julio de Urano en Géminis. ¿Qué significa una entrada triunfal de un planeta transpersonal como Urano en tu casa 9? Es un cambio de dirección de vida. La casa 9, como bien lo mencionabas, llego a mi vocación de vida y considero que esa es mi única ruta. Pero resulta que yo, por ejemplo, a los 15 años tuve la vocación del tenis, de jugar tenis. Y a los 25 años tuve la vocación de la ingeniería. Y a los 35 tengo la vocación y la dirección de la psicología, por ejemplo. O sea, y no pasa nada, podemos ser proceso, no tenemos que ser de una sola pieza. Entonces, la lunación está poniendo en evidencia que puedo tener una renovación en la visión de vida, que no pasa nada.
que eso no es injusto ni va a hacer doler a nadie y es políticamente correcto porque soy un ser humano que está en proceso constante. Entonces es como si esta lunación estuviera alistando el territorio porque nuevas ideas están viniendo a mi mente, a mi corazón, a mis sentimientos, porque no tengo por qué seguir haciendo lo mismo de lo mismo para los mismos resultados, sino que puedo encontrar algo que me dé un trampolín para abrirme hacia nuevos horizontes. Que eso va a ser un trabajo de Urano en Géminis, que seguramente haremos un programa, querido Rafa, Sí, sobre, especial. sobre un especial de Géminis, de Urano. Ujú. Bien. Muy bien, pasando a... Hola, ¿no me borra esto? ¿Qué pasó? Espérame un segundo. Sí. Por lo que llegamos a la mitad del zodíaco seguramente. Bueno, pasamos entonces para el signo de Escorpio. Si esta lunación te cae en la casa 8 o si eres un ascendente en Escorpio o un sol en Escorpio, es un momento en donde se está haciendo con esta lunación una capacidad de ver lo que Júpiter transitó durante un año en tu casa 8, invitándote a procesos de transformación, a entrar en nuevas etapas de vida. Y es como si en este momento tuvieras una visión más clara y un discernimiento más claro. Ojalá no te quedes en la proyección de que esto todo lo que me ha sucedido es por culpa de, sino más bien todo lo que ha estado sucediendo busca que yo salga de, de un caparazón que ya estaba inservible. Recuerda que el huevo cuando se abre desde adentro es pollito y cuando lo abren desde afuera es huevo frito. Entonces, esta es una muy buena oportunidad para hacer ese pollito que rompe el cascarón y se da la oportunidad de entrar en una nueva etapa con las conclusiones que pudiste llegar a sacar durante todo el año, con un Júpiter que pasó durante esos grados de Géminis en tu casa 8 dándole sentido a los procesos de transformación y cambio. Bueno, justamente aquí en la casa 8 lo que se da es la gran oportunidad de poder ahondar en lo profundo, conversar con los fantasmas y con la sombra, con el afán de que Plutón en la casa 4 justamente genere una vuelta de tuerca a lo que es el pasado y a las experiencias que quedaron como reflejo reprimidas, justamente para poder como destapar la olla para que salgan. Me parece que es un gran momento terapéutico este para Escorpio, porque además lo interesante es que al ser un signo de aire, Géminis, y que está en la casa de Escorpio, justamente le permite poder meterse en sus adentros, pero de una forma mucho más racional, y eso le permite una perspectiva y evitar cierto dramatismo, sino que al revés, le aporta ligereza a la casa 8. Entonces es como que es más amable el proceso, si se quiere, para que luego Plutón pueda, desde la casa 4G, reforzar o reformular los cimientos, mejor dicho. Correcto. Em, sí, Sagitario. y fíjate que también esta luna para Escorpio puede ser muy interesante, un proceso terapéutico, ¿no, Rafa? Sí. Porque hablar y verbalizar sin juzgamiento alguno, cosas que me están sucediendo internamente, poderlas hablar tranquilamente con un terapeuta puede ser muy importante como una fuente de valor y un fuerte de recurso ahí con Escorpio, ¿no? Muy bien. Para Sagitario, para la luna nueva en la casa 7, grado 6 de Géminis en la casa 7. Qué gran oportunidad para poder hablar con el otro, sea con la pareja, con el socio, con el amigo más cercano, sobre aquellos temas que estaban ahí por debajo del tapete, ¿no? Porque recordemos, como dije, como hablamos de un principio, no es una luna en Géminis convencional que eventualmente es para hablar cosas que no sean profundas, al revés, está Plutón de por medio, está Saturno de por medio, entonces todos los temas que era necesario hablar como para destrabar situaciones de la relación, me parece que es, pero a mí esta luna nueva para Sagitario, para poder hablar de las cosas vinculares y hacer de que los vínculos puedan avanzar y sacar como esos palos en la rueda que no eran visibles,
me parece que es un excelente y gran momento. Yo creo que le puede aportar muchísima claridad para sus vínculos a Sagitario futuro esta luna nueva. De acuerdo. Creo que se pone en evidencia también temas de pareja, con ese Mercurio haciendo ahí también énfasis entre Urano y tal vez salte algo que no esperábamos con respecto a nuestra pareja, algo que puede llegar a ser que sintamos que gracias a Dios él está o ella está, o, o hacemos equipo, ¿sí? Porque fíjate que damos por hecho muchas veces que la pareja siempre está, ¿no? Que ya firmamos ese papelito matrimonio, o que ya Mm, tenemos un hijo, o que ya tenemos un recurso en común y ya damos por hecho. Entonces, Urano nos recuerda que todo es imprevisible y que gracias a que es imprevisible, te elijo hoy y te elijo cada mañana. Entonces, qué buena oportunidad para darnos cuenta que todos los días estamos eligiendo a nuestra pareja, que todos los días nos podríamos ir si se nos diera la gana, porque somos seres humanos libres e independientes, pero que estamos allí con la otra persona por el gusto, porque queremos. Y eso hace que la relación se renueve. Entonces, una luna nueva que es una semilla en casa 7 con Urano próximo a entrar allí, un gran momento para darnos cuenta y despertar del letargo de estar haciendo lo mismo por hacerlo, por osmos, por, porque es rutina, porque toca, por a omisión, empezar sí. por omisión, sí, esa es la palabra, sí. Y empezar a ver realmente al otro. Una luna nueva en casa 7 veo al otro, te veo y te elijo. Ujú. Muy bien, cuando pasamos entonces a Capricornio, Rafa querido, esta es una luna nueva que aparece en casa 6 y lo que está diciendo es cómo, cómo ¿cómo integras los cambios a los que te ha venido enfrentando la vida? ¿Cómo haces unas rutinas nuevas para poder darle capacidad creativa a todo lo que ha venido pasando en tu vida? Eh, entonces es una muy buena oportunidad para ordenarnos, mirar cómo estamos en la alimentación, en el sueño, mirar cómo estamos a nivel laboral también, qué tanto lo laboral lo estoy haciendo porque tengo que hacerlo o más bien porque elijo hacerlo. Y cuando empiezo a trabajar con la elección, que son los dos luminares en casa 6, el trabajo termina siendo una fuente de gusto, de algo que me tiene concentrado haciendo mi vida y empoderando de mi vida. Entonces, gran momento para hacer una redefinición de lo que significa el trabajo y la rutina en mi vida. Sí, además, como cae la casa 6, a ver, si no estuviese Plutón de por medio, se interpretaría como que es la oportunidad para Capricornio hacer rutinas salpicadas, hacer un poco de cada cosa, de tener rutinas variadas, pero justamente como está Plutón en la casa 2 en contacto con esta luna en la casa 6, lo que lo invita a Capricornio es a elegir dentro de su rutina en dónde es que tiene que poner mayor énfasis, mayor foco y mayor intensidad para poder así potenciar sus recursos. Entonces es como que si fuese que tiene una góndola, una vidriera en donde puede elegir varias cosas de su rutina y de las que puede elegir poner el mayor énfasis con todo. Decir, bueno, a ver, hay un horario en el día en el cual es el más crucial o el más importante y es lo que más me puede potenciar. Y ahí poner todo el énfasis, pero porque está Plutón en la casa 2, entonces me parece que se puede potenciar y no es tanto momento de dispersiones, sí de hacer un inventario de cómo es sus horarios del día de la mañana hasta que se va a dormir y en dónde es que es el momento. A ver, ¿viste cuando uno hace una evaluación, por ejemplo, en qué hora del día mejor funciona? Si a la mañana, si a la tarde, si a la noche, depende de cada uno. Bueno, es un poco eso. El poder hacer un inventario de cuál es el momento más potente del día y ahí, dentro de lo que se pueda, organizarse para que las actividades estén centradas ahí. Muy bien. Vamos para Acuario, para la luna nueva en la casa 5. Aquí Acuario tiene con Plutón retrógrado de su lado, justamente, bueno, hasta octubre que está Plutón retrógrado, Acuario tiene la posibilidad de poder eh, identificar en dónde estaba colocando
compulsiones, sus obsesiones, en dónde estaba yendo a fondo sin ningún tipo de sentido. Y esta luna en la casa 5 lo que le permite es poder distenderse y poder ser un poco más recreativo, ¿sí? Yo creo que Plutón, Acuario mejor dicho, que está con este Plutón ahí, tiene como un foco de descarga en la casa 5, ¿sí? Entonces es más que interesante para cualquier tipo de actividad artística, sobre todo enfocado en la escritura. Yo creo que si Acuario habla sobre sus cuestiones plutonianas por medio de la escritura, puede hacer magia. Así, así de concreto, ¿sí? Mm. Puede hacer magia. Yo creo que Acuario se agarra un lápiz, una hoja, el teclado, lo que fuese, puede hacer magia porque su Plutón va a estar hablando, ¿sí? Va a estar expresándose, va a poder encarnar personajes, va a poder, me parece que es fundamental y también es un gran momento para poder elegir cuáles momentos de ocio es a donde va. Quiero decir, acá no es tanto el ocio por el ocio, ¿sí? No es decir, bueno, a ver, me pongo en la red social a hacer scroll porque estoy aburrido, sino elegir un momento en el cual se disfruta y poner toda la energía ahí. Mm. Sí. Mira, y Rafa, y es que esta lunación es la puerta para Acuario de grandes cambios energéticos que está teniendo poderosísimos. Acuario tiene dos regentes, uno que es Saturno y otro que es Urano. Los dos regentes están cambiando de signo. El Saturno está cambiando a Aries el 25 de mayo y Urano va a ser en julio. Entonces, esta lunación es un poco la antesala de ese cambio y ese viraje de trabajo que se ha venido haciendo por el lado de Saturno durante 3 años y por el lado de Urano durante 7 años, en donde no ha sido la energía propia de Acuario. Eh, Se ha visto de pronto, no sé, como detenido en su expansión creativa y visión del mundo. Entonces esta lunación es como si estuviera diciéndole, trata de verbalizar los problemas que has tenido, trata de ponerlos en claro, eh, trata de no proyectar tus problemas en una figura oscura, sino ver que esa figura oscura es simplemente el contraste que has estado necesitando para sacar proyectos adelante. Y ahora date el permiso de abrirte hacia una nueva percepción del mundo, porque no es cualquier cosa lo que viene para Acuario, con Urano en Géminis, en donde es sentir oxígeno. Esta lunación entonces es como una oxigenación para Acuario. Es como, ay, qué alivio, que no todo es tanto, tanta responsabilidad y tantas situaciones, sino que esto podemos jugar un poco incluso con esto. Y a medida que juego con la situación y no la veo tan seria, encuentro soluciones activas y proactivas al proceso. Sí. Bien, y para Piscis, querido, querido Piscis, esta es mía o esta es tuya, ya no me acuerdo. Mira, listo. Querido Piscis, esta lunación te cae en casa 4. Entonces, es un momento, todo lo que suceda en casa 4 es de finalización y de inicio, porque es donde se termina y arranca un nuevo día. Es la hora cero, la medianoche. Entonces, al tener una lunación allí, es como tener en este momento energía y capacidad para hacer un nuevo inicio. Y no es cualquier inicio, porque Urano ya está pisando los talones de esa casa 4 para Pisces. Entonces, está abriéndose las posibilidades de que sí se puede hacer la vida de una manera distinta, diferente, de que puedo encontrar, em, no salirme de los mandatos familiares y los mandatos ancestrales para empezar a reconocer realmente que yo puedo a nivel individual también generar unas piedras angulares de construcción sin necesidad de estarme respaldando tanto por mandatos familiares antiguos o por un deber ser de lo que deberían hacerse las cosas. Esta es una lunación entonces que también me invita a preguntar cómo está mi mundo interior, a, a maternizarme, a maternarme. ¿Qué necesito? ¿Cuáles son mis horas de descanso, mis horas de sueño? ¿Cómo me las otorgo? No tanto, para no estar tan hacia afuera, manteniendo a todos gorditos, bonitos y felices, sino más bien hacia adentro. ¿Cómo puedo hacer para yo sentirme bien, tranquilo conmigo mismo? Sí, yo creo, le sumo que Piscis tiene la gran oportunidad de encontrar o de poder conversar con su gemelo oculto acerca del lado B de su historia.
¿sí? Justamente como para poder hacer una inspección en su pasado de aquellas zonas que no fueron exploradas y que de alguna forma estaban generando una carga, lo digo por Plutón en la casa 12, que estaban generando miedos, que estaban generando temores, que estaban generando enemigos invisibles. Entonces, qué mejor momento para Piscis de poder, sí, ir hacia atrás, como para poder hacer un inventario de esos lugares donde no ha podido echar luz y poder conversar acerca de esos lugares para que justamente ese Plutón tenga menos carga en la casa 12 y en vez de ser una proyección de poder en el afuera, sea una fase de empoderamiento propio. Ay, me encantó eso que hiciste con Plutón ahí. Fascinante. Sí. Porque es que a la final esta lunación lo que está haciendo con un trígono con Plutón en general para todos los signos es aireando algo Ujú. que estaba atorado emocionalmente. Exactamente, ¿Mm? sí, exactamente. Es aquello que estaba atorado, es como que se libera y ya se puede alquimizar. Precioso eso. Bueno, Rafa querido, hicimos la ronda, hoy nos rindió el tiempo, mejor dicho es que fuimos así como ¡fum! Flash. ¿Alguna síntesis, algo que quieras aportar ya para la luna? Yo lo que diría que para esta luna nueva, el poner en materializar los propósitos es una gran oportunidad por el sextil con Saturno, ¿sí? Y con Neptuno. Y también aquí Neptuno también lo que aporta es que al materializar esas ideas, es como que hay una suerte de esperanza o de ilusión que acompaña a Saturno y nos hace tan cuesta arriba el proceso. Divino, eso, materialización, con ese sextil con Saturno. Materializar sueños, Saturno-Neptuno. Esa materialización de sueños se puede hacer siempre y cuando estemos dispuestos a pagar el precio de los sueños y no tanto a quedarnos en el sueño como tal. Yo quisiera tantas cosas, sí, pero ¿qué estoy dispuesto a hacer para que salga a la luz? ¿Qué estoy Exacto. dispuesto de manejar en De tiempos, en a uno recursos? mismo hacer, Saturno en Aries es. Exacto. Ya no Sí. es delegar la mecánica o la parte operativa afuera, sino que es uno mismo, es Saturno en Aries. Porque prácticamente esta lunación se hace 2 días después del ingreso de Saturno a Aries. Yo sé que Saturno va a Exacto. retrogradar, pero prácticamente es o sea, es el rey que viene a darle la bienvenida a Saturno en Aries. Entonces, que sea el rey del aire, del oxígeno, de la mutabilidad, es muy interesante porque fíjate cómo es de diferente un rey taurino, que es fijo, estable, contundente, a un rey mutable, que es, me doy la capacidad de experimentar, de mirar, de probar, de conocer, de interactuar. Y todas estas son herramientas para la manifestación de sueños. Saturno, Neptuno en Aries de mis sueños, de mi Ahí yo va. soy. Así que bueno, recordemos que será esta luna nueva el próximo 27 de mayo a los 6 grados de Géminis. Muy bien. Feliz luna nueva para los Géminis, para todos los signos del zodiaco. Feliz cumpleaños para los Géminis en especial. Y que la mutabilidad sea nuestro regente. Déjense poner la corona, la mutabilidad. Si hasta ahora han estado muy tercos en una cosa, digan, ya estuvimos en Tauro. Ahora permitámonos respirar activamente y la respiración es un intercambio constante, intercambio de ideas, de pensamientos, de apreciación de los otros, de empatía también, de reconocimiento que hay un entorno, un ambiente, de no proyectar un chivo expiatorio, sino más bien de ver que la sombra o lo que no me gusta está enfatizando en lo que me gusta y los dos, en lugar de polarizar, somos unidad, somos lo mismo. Exacto, exacto, eso mismo. Un gran abrazo, querido amigo Juan Carlos, y un gran abrazo y saludo a toda nuestra hermosa audiencia. Hermoso. Gracias por estar ahí tan atentos jueves a jueves. Nos vemos el próximo jueves, Rafa.